Ahora vamos a hablar de un tema crucial para la prevención de fracturas óseas, osteopenia, una fase intermedia previa a la osteoporosis que, sin embargo, no suele ser tratada hasta que ocurre una fractura. Para abordar este vacío en el tratamiento, OAFI y AECOSAR han llevado a cabo un estudio utilizando el método Delphi para valorar el consenso entre profesionales de la salud y pacientes sobre si es necesario tratar la osteopenia antes de que se produzca una fractura. Para ello contamos con Rafael Manuel Micó Pérez, que ya lo tenemos aquí, vicepresidente de Semergen, Medicina Familiar y Comunitaria, y además también, miembro de los GGTT de Cronicidad y Dependencia, de Medicina Genómica, Personalizada y Enfermedades Raras y de Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial de Semergen. En esta mesa también colaborará el doctor José Luis Vaquero, experto en salud articular y secretario general de AECOSAR. En la actualidad también es el coordinador en OAFI de la Responsabilidad Social Corporativa, Relaciones Institucionales y el Acceso de Asesor Científico. Ellos dos son quienes nos van a presentar los resultados de este estudio y nos hablarán sobre la importancia de la intervención temprana. Damos paso, pues, la palabra a Rafael Manuel Micó en primer lugar y luego escucharemos al doctor José Luis Vaquero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a José Luis, a Josep, a Nina, a OAFI por la posibilidad de estar aquí y participar con ustedes contando lo que estamos haciendo entre tantos proyectos que hay en marcha y bueno, con la finalidad de por lo menos dejar cosas claras y concienciar a la población, tanto a los pacientes como a los profesionales, porque aquí todo el mundo tiene que sumar para avanzar en salud y en calidad. Sobre el consenso multidisciplinar que hicimos de osteopenia, son palabras raras, palabras que dicen algunos, sobre una enfermedad que no existe, no duele, hasta que uno va y se rompe. Cuando uno se rompe, pues, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta mujer se ha roto la muñeca? ¿Por qué se ha roto la cadera? Bueno, pues porque hay algo de fondo que le produce esa fragilidad ósea, con una caída sencilla, desde, pues andando, caminando, se rompe cuando otro no se rompería, ¿no? Entonces, el escalón intermedio, antes de esa fractura que ya cataloga como osteoporosis, o en ocasiones, como nosotros lo solemos medir con unos aparatos que se llaman densitómetros, que por aquí fuera creo que hay ahora una campaña, pues nosotros con esos aparatos que se llaman densitómetros catalogamos en función de la densidad del hueso, de lo esponjoso que es o de lo roto que está por dentro. Ya la máquina nos da una clasificación. En función de esa clasificación, pues puede ser osteoporótico, que esté muy mal, puede ser osteopénico, que es lo que estamos hablando, o puede ser una situación normal, que tiene la densidad adecuada de calcio, ¿vale? Entonces, para entenderlo de otra manera, no es lo mismo ser diabético que ser prediabético o tener la glucemia basal alterada. Es el estadio anterior a, y hay que estar un pasito por delante. Es una de las funciones que tenemos en atención primaria, un paso por delante. No es lo mismo ser obeso que tener sobrepeso. Es donde podemos actuar, con lo cual es importante, sobre todo si conocemos a nuestros pacientes, porque esa es una de las ventajas que tenemos en atención primaria, conocemos al paciente, conocemos a la familia, y bueno, es una de las mejores píldoras que hay hoy en día, es que tener a tu mismo profesional durante 15 años tener el mismo médico, te garantiza reducir en un 30% tu mortalidad y tus ingresos hospitalarios. O sea que, esperemos que algunos nos escuchen antes de buscar otras soluciones. Bueno, osteopenia, tenemos ya claro lo que es. ¿Qué sucede? Pues que hay un infradiagnóstico, es decir, los pacientes se rompen y resulta que nadie sabía qué pasaba. Esa es una posibilidad. Otra que nos hizo pensar es que en ocasiones los pacientes se rompen, o sea, tienen una fractura, pero la densitometría, que es eso de los semáforos, verde, amarillo, rojo, estaba en amarillo, no marcaba el rojo. ¿Por qué se ha roto?
Pues eso ahora, como estamos encima cada vez más de los resultados y de las pruebas, pues por ejemplo podemos observar que los pacientes con diabetes se rompen antes, con osteopenia. Eso es una cosa que ahora bueno, pues estamos observando. Y como esos, otras patologías. Puede haber gente con un cáncer de mama y con tratamiento, puede haber varones con un cáncer de próstata y tratamiento, y si le hacen la densitometría no saldrá en rojo necesariamente. O sea que hay que saber ese paciente con osteopenia qué otras cosas tiene. Y claro, luego ¿qué pasa cuando esa persona se rompe? Porque pues que habitualmente, por ejemplo, con las caderas, cuando uno se rompe la cadera, pues 1 de cada 4 antes de un año se muere. O el que se rompe la cadera, 2 de cada 5 no acaban de tener esa recuperación de calidad de vida que tenían antes de. Con lo cual sí que es importante que incidamos sobre todos los factores, que luego nos contará José Luis, de riesgo para lo que es osteopenia y lo que es osteoporosis, ¿vale? Después de José Luis estará el doctor Daniel, que nos hablará muy bien de la osteoporosis también. Bueno, pues situándonos, comentarles que hay un estudio que se llama PREFRAOS, que hicimos en atención primaria hace un par de años o 3 años ya, y hablaba de la prevalencia de la fragilidad. O sea que en España sí que hay un infradiagnóstico. Va desde que 1 de cada 3 no sabe que tiene osteoporosis, desde el 30% hasta el 80%. O sea que tenemos mucha variabilidad en esto. Bueno, pues este consenso, que al final es sentarse, es una acción que promovió, esto se ha movido, que promovió OAFI con AECOSAR, o sea, intervinieron 8 pacientes y luego intervinieron hasta 40 y no sé cuántas personas, con 18 organizaciones, la mayoría sociedades científicas, algunas de gestión, pero bueno, sociedades con profesionales, entre las cuales pues, bueno, está la que yo participo, que es Emergen. Bueno, pues el consenso, ¿en qué consistía el consenso? De manera breve, pues hay una justificación, que más o menos la hemos estado comentando, unos objetivos, por qué lo hacemos, un material y método, cómo se ha hecho y qué resultados más prácticos hay. Bueno, pues la justificación está comentada. Enfermedad crónica, los pacientes, las personas vivimos más, España es de los países más longevos de Europa, 86 años las mujeres, 82 los varones, con lo cual es normal que si hace 100 años vivíamos 45 y ahora vivimos 85, pues el cuerpo no se haya acoplado después de millones de años de evolución, ¿no? Es decir, hay una fragilidad con la edad y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Luego, otro detalle es que hay osteopenia y a pesar de la osteopenia hay una fractura, no necesariamente hay osteoporosis, ese detalle también lo hemos dicho. Luego, el volumen de paciente que tiene osteopenia está estipulado en unos 7 millones. Esto es como el sobrepeso y la obesidad. Es que hay casi más gente con sobrepeso que con obesidad, con lo cual hay que saber incidir o ir un pasito por delante, que es nuestra función. Y luego el tema de la calidad de vida. Ese paciente que se fractura se le va a afectar la calidad de vida y 1 de cada 4 se queda en el primer año después de la fractura, con lo cual sí que es importante que estemos encima de este tema. Bueno, insistir en lo de la calidad de vida como justificación, porque bueno, yo creo que uno de nuestros objetivos es que nuestros pacientes vivan de la mejor manera posible. Antes estaba comentando con Beatriz, no se la he perdido, pues que el lunes llego yo a consulta y, oye, ¿qué ha pasado con Amparo? Tal, que a veces nos avisan que ha estado un paciente ingresado, en ocasiones no. La cuestión es que vino el hermano, oye, pues no, es que está ingresada, que se ha roto. ¿Cómo que se ha roto? Sí, se ha roto la cadera. Y yo digo, ¿se ha roto la cadera? Pues bueno, me vino enseguida. A ver, a nosotros también nos duele cuando a nuestros pacientes les pasa algo. La cuestión es que me fui al ordenador, miré, fractura de cadera tal, y yo digo, pues ¿y esta mujer? Total, miré y sí que estaba, sí que estaba tratada. ¿Qué había pasado? Pues antes lo ha comentado Jesús, hacía un año que no tomaba la medicación. O
sea, había habido una falta de adherencia. ¿Por qué? Pues bueno, ahí es donde podemos mejorar en la relación con la farmacia, en la relación con enfermería, en la relación con otros compañeros profesionales del centro. Pero bueno, anécdotas que tenemos todos los días y que bueno, vamos a intentar mejorar, ¿no? En definitiva, pues la osteoporosis no duele, no presenta síntomas, es una enfermedad silenciosa, hablamos de cronicidad. Del 30 al 80% de nuestros pacientes no están diagnosticados y luego además hay todo paciente siempre hay una comorbilidad asociada. En el estudio que hemos citado de Prefraos, ahí hasta el 90% de los pacientes tenían dos o tres enfermedades acompañantes, es decir, nunca va sola una enfermedad. Hablamos de pacientes, hablamos de personas, hablamos de un mundo, no es en la facultad te dicen, no, la diabetes no, el paciente con eso. Es decir, intentamos mirar al paciente en esa globalidad que nos corresponde. ¿Qué objetivos tenía el consenso? Pues bueno, un objetivo principal es decir, cómo damos ese paso por delante, cómo hacemos el diagnóstico precoz de esa primera puesta en escena de localizar la osteopenia para poder ver si hay otras comorbilidades asociadas y qué papel le vamos a dar a las asociaciones, a los pacientes y a los profesionales. Y luego secundarios, insistir en ese enfoque integral. El paciente es un todo, no es una fractura, ni es una diabetes, ni es una hipertensión, es un todo. Y ese concepto holístico les puedo garantizar que en atención primaria lo tenemos. O sea, yo trabajo con mi enfermera todos los días y vemos a los pacientes en conjunto, sabemos lo que pasa en su casa, sabemos todo. O sea, que cuando vienen por algo, sabes qué sucede y no siempre hace falta una medicación. Pero el concepto holístico es lo que queremos destacar. Luego, conocer los factores de riesgo y llegar a ese consenso necesario de multidisciplinar en el que todos los profesionales intervienen. Bueno, pues al final fue un método Delphi, se validaron una serie de afirmaciones, hasta 75 afirmaciones, en tres aspectos, un aspecto de generalidades, un aspecto de diagnóstico y otro de tratamiento, sea farmacológico o no farmacológico. Y sobre esas aseveraciones pues trabajaron un grupo de gente, trabajaron gestores, trabajaron enfermeros, trabajaron farmacéuticos, trabajaron médicos, trabajaron pacientes, con lo cual todos hablamos de decisiones compartidas, todos se intervienen en sacar qué conclusiones o a qué nos vamos a tener, ¿no? Por eso se llama consenso. Bueno, de las 75 variables, en los tres aspectos que he mencionado, pues resulta que la mayoría, o sea, hasta el 75, todas las variables hubo una consistencia total. El problema es cuando pusimos la parte estadística, pues ya no era el 100%, pero bueno, había una consistencia y una coherencia, y eso se llamaba acuerdo irrefutable. O sea, que el 75% de las propuestas salían con toda la significación estadística. Eso quiere decir que había un consenso más que bueno. Sobre resultados y discusión, en aspectos generales, pues insistir en el papel relevante del paciente, en insistir en el autocuidado. Es muy importante que el paciente sea informado y formado, porque eso es lo que mejores resultados da en salud. A un paciente que lo informas y lo formas, además puede ayudar a otros. O sea, lo de prescribir asociaciones de pacientes, Jesús, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros hace años que estamos con esa dinámica desde Semergen. O sea que hay que buscar ayuda, nosotros en consulta no podemos hacerlo todo y entonces nos vamos a quedar cojos, con lo cual necesitamos bueno, pues hacer colaboración compartida, manejo compartido con pacientes, como recuerdo que explicamos el tema de la osteoporosis farmacéutico-médico y bueno, es una cosa que para nosotros ya es normal. O sea, ya entramos en otra dinámica, en otra educación. Los compañeros profesionales que llegan ya tienen que entrar
con esto de la prescripción de asociaciones. O sea, que tenemos que trabajar juntos. El abordaje holístico, insisto, vemos al paciente en globalidad y luego que al final el paciente informado y formado hay paciente que tiene habilidades de comunicación y puede enseñar a otros pacientes sobre su enfermedad. Sobre el apartado de diagnóstico dentro de resultados y discusión, pues nada, importante la estratificación de pacientes. Nosotros sabemos cuándo hay que tratar, porque tenemos unas guías que nos dicen pacientes de poco riesgo, alto riesgo, muy alto riesgo, igual que sucede con el riesgo cardiovascular. Cuando uno tiene un infarto es muy alto riesgo, cuando uno tiene una prediabetes es un riesgo medio, cuando uno tiene una diabetes 10 años es un riesgo alto. Es decir, lo mismo con la osteoporosis, simplemente se trata de eso, y donde la osteopenia es un escalón intermedio. O sea que eso es lo que tenemos que hacer, esa estratificación. Seguimos con la idea del paso por delante, que es el diagnóstico precoz y la prevención. Ahí también se ha hablado de los registros, es necesario tener registros y un plan de acción eficiente, o sea, planificación, eso que a la Administración le solemos pedir. Y en el apartado de tratamiento, pues ya hablábamos de las comorbilidades. Hemos dicho que si hay comorbilidades quiere decir que los pacientes suelen ser polimedicados. Si son polimedicados, pues podemos actuar de una manera o de otra. Luego es necesario guías tanto para profesionales como para pacientes, porque así vamos todos en la misma dirección. Y si somos homogéneos mejor que heterogéneos a la hora de poder luego hacer un seguimiento adecuado. La toma compartida de decisiones salió en el consenso. O sea, es necesario, ya no hay un paternalismo. Yo le digo al paciente, ¿tú qué quieres hacer? Yo no me lo quiero tomar, yo no quiero hacer esto, pues no pasa nada, pero hay que llegar a un acuerdo y aquí somos libres de hacer lo que queramos. Estratificar el riesgo de fractura, es decir, saber si estamos en la base, en una osteopenia, en una osteoporosis, pero decir esos pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo, de bajo riesgo, en función de las comorbilidades que tenga. Y luego, tal como han mencionado anteriormente, el tema de la adherencia. La mitad de los pacientes al final del primer año no se toman la medicación. Esto es una realidad. Nosotros, yo trabajo en rural, en un pueblecito de Valencia, y yo tengo en el ordenador, en la parte izquierda de abajo, la dispensación. Si el paciente saca los fármacos, no si se los toma, si los saca. Les puedo garantizar que no todo el mundo tiene el verde. Tienen el amarillo, el naranja, el rojo, y todo el mundo niega. Yo siempre me lo tomo y digo, pues mire, sacar no lo saca. No sé quién se toma, pero sacar no lo saca. O sea, esto nos cuesta y a mí no me afecta, te afecta a ti, al paciente. Es decir, esto lo vemos y esto es una realidad que tenemos que entre todos mejorar. Y luego el seguimiento, pues bueno, el seguimiento, pues ahí tenemos que trabajar multidisciplinarmente en el cumplimiento no solo de los fármacos, sino de los estilos de vida, que también es costoso que haya una adherencia a los estilos de vida, que ahora nos hablarán. Bueno, nada, recordar que el pasado día 20, hace 2 días, tuvimos el Día Mundial de la Osteoporosis. Nosotros desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria preparamos una infografía, sobre todo insistiendo en la fractura y en el trabajo multidisciplinar. Y nada, muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Rafa, también por haber participado de esta mesa, ¿no? Veréis, desde OAFI lo que nos planteábamos era que algo no se estaba haciendo bien, ¿no? Cuando resulta que hay fracturas y el 80% de las pacientes, hablo en femenino porque es una enfermedad que afecta más a la mujer, cuando el 80% tiene una fractura y no estaba diagnosticada, pues algo no estamos haciendo bien. Pero también hemos de considerar que la responsabilidad es compartida. Así como decíamos que las decisiones deben ser compartidas, también la responsabilidad es compartida y también es nuestra como pacientes, ¿vale? Cuando una adherencia no es del 100%, es nuestra responsabilidad y hemos de ser también conscientes de ello, ¿no? Entonces, pues promovimos
este estudio Delphi que nos ha explicado el doctor Micó, y yo os quiero describir la serie de factores modificables y no modificables, ¿no? En todo caso, hay que conocerlos, y esto es importante. ¿Para qué? Para el autocuidado. Habrá algunos que no vamos a poder modificar, como está claro, ¿no? La genética, por ejemplo, pero hay que ser consciente para intentar minimizarlos, ¿no? Estos son los factores de riesgo no modificables, ¿no? La edad. Pues uno tiene la edad que tiene y no la va a poder modificar, pero a medida que aumenta tu edad, aumenta tu riesgo y tienes que ser consciente. Y hay cosas que hacías de chaval y a lo mejor ya no las puedes hacer. Debes prestar más atención, por ejemplo, a que no haya alfombras en la casa que puedas tropezar con ellas. Una serie de cosas, porque una caída tonta te va a romper un hueso, ¿vale? Hay que ser consciente. El género, las mujeres, ¿no? 3/4 partes de las personas afectadas de fractura sois las mujeres. La menopausia. En este sentido hay que ser también un poco flexible. Hablamos siempre de la mujer y la menopausia, pero es que hay muchos casos que se producen mucho antes de la menopausia y además que puede ser natural o puede ser inducida. O sea, siempre hay que tener en cuenta las circunstancias de la persona, ¿no? Luego tenemos una mesa muy interesante y hay una paciente que participa y se sale de todos los estándares habituales, pero es habitual ese caso también. La fractura ósea previa, sin duda, es un antecedente muy importante, así como los antecedentes familiares, ¿no? Que existan, ¿no? Ciertas enfermedades concomitantes que se puedan producir, ¿no? Como la oncología, la artritis reumatoide y otras enfermedades. Ciertos tratamientos, esto es muy importante, sobre todo si son prolongados, los glucocorticoides, ¿no? La heparina, por ejemplo. Algunos tratamientos frente a la oncología, como el tamoxifeno. También el hombre con hipogonadismo o tratamientos contra la testosterona que puede también afectarle, ¿no? Y los pacientes trasplantados. Sobre estos se supone que no vamos a poderlos modificar, pero sí hay que ser conscientes de ellos para prestar más atención y ser más cuidadoso. Por eso es importante conocerlo y minimizar entonces el riesgo. Luego hay otros que sí que son modificables, ¿no? Como es el índice de masa corporal, por ejemplo, bajo. Hemos hablado mucho de la obesidad, ¿no? Pero un índice de masa muscular bajo, un índice de masa corporal bajo, pues puede indicarnos también problemas de absorción, problemas digestivos y no estar asimilando, por ejemplo, calcio, ¿no? También personas que tienen alteraciones, pues, como intolerancia al gluten o a la lactosa y que dejen de tomar leche, todas estas cosas, ¿no? Las caídas, ¿no? El 30% de las personas con más de 65 años se va a caer una vez al año. El 35%, una tercera parte de las personas con más de 65 años se va a caer una vez en el año. Y si tiene más de 80, se va a caer la mitad de ellos. La osteopenia. La osteopenia es una fase previa a la osteoporosis, pero claramente ya tu estructura ósea está debilitada, ¿vale? Eso es un importantísimo factor de riesgo. El sedentarismo, ¿no? El hacer ejercicio es muy importante, sobre todo antes de haber llegado a generar el pico máximo óseo, porque el impacto nos ha ayudado a osificar más. Por eso es tan importante a los jóvenes y sobre todo yo diría a las niñas, a las jóvenes, que hagan mucho ejercicio como correr con impacto, ¿vale? Sobre todo en su edad adolescente. Hasta los 35 años vas a estar generando hueso generalmente, ¿vale? A partir de ahí vas a perder, pero claro, si estás arriba vas a ir perdiendo desde más alto, y siempre tendrás unas condiciones mejores, ¿no? En todo caso, también el sedentarismo va a debilitar nuestra musculatura y al tener incluso a lo mejor grados de sarcopenia, pues vamos a tener peor estabilidad. Es importante también fortalecer los músculos porque nos ayuda a sujetar las articulaciones. La baja ingesta de calcio por algún síndrome de mala absorción, la vitamina D, como sabéis. En España siempre se dice que tenemos mucho sol, pero tenemos tan poca vitamina D como podríamos tenerlo viviendo en los países nórdicos. Lo que pasa es que allí, como son conscientes de ellos, hacen suplementaciones en los alimentos con vitamina D y con calcio, cosa que aquí en España no es tan frecuente. Entonces, sí que hay pacientes que si tienen otros factores de riesgo deberían hacerse ver el nivel de vitamina D. El fumar,
El fumar ya lo hemos comentado también en la mesa anterior, ¿no? El fumar es un clarísimo factor condicionante de que desarrolles osteoporosis, ¿no? O el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Esto hay que responsabilizarse cada uno de ello pues, para saber gestionar su situación, ¿no? De una forma unánime, en el Delphi, todo este grupo de expertos llegamos a acordar que era importante conocer los factores de riesgo para minimizar el impacto de los factores de riesgo que no podemos modificar y para combatir aquellos que son factores de riesgo modificables. ¿Y cuáles eran estos modificables? ¿No? Pues el nutrirnos bien, asegurarnos de que estamos consumiendo calcio, por ejemplo, incluso magnesio, que a veces está en debate, o sea, que tengamos minerales de sobra, que tengamos vitamina D, prevenir las caídas, esto es muy importante, acordaros lo que os decía, la estadística dice que personas de mayores de 65 años se va a caer, una tercera parte se va a caer en un año. Hacer ejercicio físico, importantísimo para fortalecer los músculos, que también nos va a dar estabilidad. Controlar el peso. Con el controlar el peso me estoy refiriendo tanto al exceso como al bajísimo peso. Dejar de fumar, esto es importantísimo. Y controlar el consumo de alcohol, ¿no? En cuanto a dejar de fumar, es muy importante también, bueno, creo que lo voy a comentar después, ¿no? Como estoy viendo que el tiempo se me acaba, ya os lo he comentado, ¿no? El nutrirse bien, el prevenir las caídas, esto era lo que os comentaba, el hacer ejercicio para fortalecer los músculos, también la flexibilidad. Es importantísimo hacer un ejercicio personalizado, y además tener tanto un componente aeróbico como anaeróbico, que es el que da fuerza, y el postural también es muy importante, ¿vale? Para desarrollar también la flexibilidad. En cuanto al control del peso, ya os decía que es tan malo el exceso de peso como el muy bajo índice de masa corporal, porque seguramente eso nos está indicando que exista algún problema también digestivo, ¿no? Y esto es muy importante en la nutrición, ¿no? El dejar de fumar, ¿no? Es tan importante no acceder al tabaco como también facilitarle las cosas a aquel que quiere dejar de fumar. Justo la mesa anterior a esta, ¿no? Es tan importante eso como el que fuma que pueda dejar de fumar y hay que ayudarle y es muy difícil. Es muy fácil decir deja de fumar, pero es muy difícil dejar de fumar y hay que ayudarle. Y si no puede dejar de fumar, al menos sí que reduzca el daño, como nos comentaba el doctor Torres, ¿no? Que ya hay diferentes alternativas. En todo caso, hay que establecer estrategias personalizadas para cada uno. Y en cuanto al alcohol, aquí se da una circunstancia curiosa, ¿no? Y es que, fijaos que el propio Ministerio, ¿no? Hace muchas frases, muchas veces lapidarias, y que intentan estandarizar, quizás en exceso simplificar las situaciones. Dice, cualquier consumo de alcohol implica un riesgo para la salud. Hombre, en un sentido estricto, quizás sí tenga razón. Fijaos que en este punto, en lo que era el colectivo de pacientes, estábamos muy de acuerdo con esta aseveración y, sin embargo, entre los profesionales le encontraban matices que hizo que el acuerdo no fuera tan consistente en este punto. Yo creo que de forma global sí, porque había acuerdo consistente en todos los casos, pero esta no era precisamente un acuerdo de estos que comentábamos irrefutables, ¿no? Y bueno, pues esto es el adelanto de unos resultados que vamos a llevar a publicar y que nos parece que puede hacernos abrir los ojos frente a una situación que hasta ahora pensamos que no está yendo bien. O sea, cuando hay fracturas sin diagnosticar la osteoporosis, cuando hay fracturas y la mitad son osteopenias, pues es que algo no estamos haciendo bien. Así que nada, muchas gracias. ¿Lo subimos o no? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, sería interesante. No nos sobra el tiempo, pero podemos, si queremos, dar la oportunidad. Si hay alguien que quiera aclarar alguna cosa, puesto que tenemos aquí a los dos especialistas, es la mejor manera. De todas maneras, insisto, quien tenga dudas, podéis dirigiros a través de nuestro correo electrónico para aclararlas. Bueno, veo que os habéis puesto muy cómodos, no hay mucho tiempo, pero, sin embargo, vamos a ceder la palabra. Buenas tardes. Me preguntaba acerca de su última lámina, donde hablaba sobre el consumo de alcohol, absolutamente. ¿Qué pasa con la copa de vino de mediodía? Claro,
Fíjate que lo que os he comentado es algo que es curioso, ¿no? Según el Ministerio, cualquier consumo de alcohol implica cierto riesgo. Puede que muy bajo, pero cierto riesgo, ¿vale? En todas las guías se habla siempre de 2-3 dosis diarias, ¿no? Como tolerables, ¿no? Pero los pacientes sí estábamos más conforme con esa aseveración de pensar que todo efectivamente traía un riesgo. Sin embargo, entre los profesionales no había una coherencia clara. Y yo creo que eso es más bien por matices, ¿no? Por tan categórica como era la frase, no sé. Sí, no, el consumo recomendado es 0. Otra cosa es la realidad de la consulta, porque te vienen con el paciente de 90 años que si le quitan ¿qué le voy a decir? ¿Cómo al de 90 le voy a decir eso? Claro, pero a un chaval que empieza, pues hay que decirle lo de 0, hay que decirlo. O sea, una cosa es lo que... y luego la realidad que te encuentras, ¿no? A esa persona de 90 años yo veo complicado. Supongo que nos entendemos. Sí, sí. No, el consumo recomendado es el que es. Luego los matices ya hay... ¿Cero absoluto? ¿Qué? ¿Cero absoluto? El 0 es absoluto, sí. Pero no hay es más. así. A Luego ver, ya ¿qué el hacemos matiz hay con que el buscarlo, vino? como dice José Luis. Bueno, no, es interesante la apreciación, claro, teniendo en cuenta los hábitos y la edad de una persona a esos 90 años, pues ya no conviene tampoco hacer recomendaciones porque los hábitos ya van a ser muy difíciles. No, los estudios afinan y es para aquellos que tienen un metabolismo maravilloso, con una práctica deportiva espectacular y esos pues a lo mejor podrían tener un consumo. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaría preparado, pero es que eso no es la realidad. Claro. Entonces, claro, eso hay publicaciones, y hay gente experta en este país y te puedo decir que puedes tomar esto con esto, pero con estas otras condiciones. Y ahí es donde siempre vamos con todos los matices que tú ya tienes que conocer al paciente, qué es lo que hay, o sea que no es tan sencillo como parece, que eso no quita que nos pueda gustar el buen vino, pero eso es otra cosa. Claro. No, y eso tampoco quita que hay estudios que hablan de que una copa de vino, supongo que por eso venía tu pregunta, es saludable hasta cierto punto, pero los doctores aquí están insistiendo en que es el 0 patatero que habíamos dicho. Muy bien, tenemos otra consulta. No, más que consulta es un matiz, ¿no? Yo soy cirujano digestivo y cuando alguien me pregunta si puede tomar una copa de vino, pues ¿qué le vas a decir? Si es una copa de vino, yo siempre le digo, mira, si el vino es bueno, no pasa nada. Muy buena, esta es verdad. Tenemos una consulta por allí atrás. Sí, básicamente sería interesante que si bebes algo, pues que sea bueno, porque si no, nos va a perjudicar doblemente. Sí. Adelante. Buenas tardes. Más que nada era para hacer una pregunta de tipo así informativo, porque no desconozco muy bien a qué se refiere exactamente cuando hay algunos centros que hacen terapia con resonancia magnética terapéutica. Yo no sé si los ponentes, los doctores conocen este sistema y si serían tan amables de decirme alguna cosa al respecto, puesto que tengo mis dudas de su eficacia. Yo también. Y también desconozco pues, los efectos secundarios o las contraindicaciones que ello tiene. Este tipo de terapia parece ser que lo venden pues, por todo tipo, pues, para tratamiento para la artrosis, dolores, sobre todo de tipo crónico, pacientes con fibromialgia, pero también se ha comentado que recientemente parece ser que tienen bastante eficacia respecto a temas de osteoporosis. No sé si es que la pregunta... No sé, yo como técnicas de fisioterapia, no exactamente eso, pero bueno, hay unas técnicas de fisioterapia que utilizan la magnetoterapia, pero eso tiene una eficacia demostrada con cualquier técnica. Tienes que ver la eficiencia, las publicaciones, y a partir de ahí si hay una evidencia, y no es dañina siempre porque primum non nocere, o sea, lo que tengas que hacer no le puede hacer daño al paciente, con lo cual habría que ver exactamente... Claro, no estás confundiendo resonancia magnética, que es lo que has dicho, con magnetoterapia, ¿verdad? No. Es una técnica, no sé, hay 2 o 3 centros aquí en Barcelona, Sí. una en Gerona, y no sé exactamente pues, a qué servir, porque ellos tienen una especie de aparato, una máquina que, pues, que No lo sé, nos tiene informaremos. 3 alas y una cubierta.
No lo sé. Yo- Si yo- alguno de aquí de yo creo Barcelona que- lo conoce. Si alguien la conoce. Sí, sí, alguien que pueda aportar algo de información en ese sentido. María creo Teresa que- podría explicar alguna cosa, pero agradecemos mucho tu puntualización porque es interesante cómo también los pacientes estáis también aportando contenido real, ¿no? Contestando a este señor, el Sí. año pasado tuvimos una ponencia de este tipo con esta resonancia y como siempre, doctor Mico tiene razón, que hay gente que le funciona a veces psicológicamente, que le dicen que aquello va bien, pero tampoco está muy demostrado. Primero esta. Luego, doctor Mico, y ojalá hubiese médicos rurales como usted y como Jesús farmacéutico. Porque la realidad en las ciudades donde estamos, muchas veces los pacientes tienen miedo de preguntar. Y si les dicen algo, no me lo va a recetar. ¿Sabe qué le quiero decir? O sea, que es que ponemos todos de nuestra parte, pero claro, la realidad a veces es otra. Sí que te encuentras médicos del CAP que son divinos, ¿no? Pero por desgracia no tienen tiempo. Y entonces, pues bueno, es el principal problema. Lo más adorado en esta vida es tener tiempo para atenderle Efectivamente. como toca a cada paciente. Así es. El tiempo es algo muy valioso y nosotros hoy aquí también le damos ese valor, pero vamos a dar paso a una última pregunta, si os parece. Gracias de nuevo. El tema del alcohol y la cerveza sin alcohol, esa es una pregunta. Y luego hay unas bebidas que están muy de moda, sobre todo entre los jóvenes y con los adultos, que son esas bebidas energéticas, que son una bomba y algunos incluso las mezclan con alcohol. Sin entrar con la mezcla del alcohol, me imagino que esa bebida no debe ser nada bueno cuando tienes tema de osteoporosis. Gracias. No, las energéticas no son nada bueno. Todos tenemos hijos, o sea que, bueno, solo hay que tener conceptos básicos de nutrición que se le pueden preguntar al farmacéutico, al enfermero, al médico, a otro profesional, si hay nutricionistas en el centro de salud. O sea que eso queda demostrado y la cerveza sin alcohol, pues bueno, pues tomar una cerveza sin alcohol y que se quede uno ambientado, pues no pasa nada. Pero en fin, puntualmente me parece bien. Que no nos quiten la cerveza sin alcohol, por favor, que entonces ya no sabremos qué beber. Última Hay dos pregunta. preguntas más. Bueno, una intervención del doctor, de Jesús Gómez. No, muy bien. Una reflexión sobre el consenso. Yo ya lo he empezado a aplicar en mi farmacia. Toda paciente que viene con vitamina D o con algún otro fármaco, ya le pregunto, ¿te han hecho un estudio? ¿Estás en osteopenia? ¿Estás en osteoporosis? ¿Qué situación tienes? Y os quería felicitar. No es nada fácil poner de acuerdo, no sé cuántas sociedades son, y era una reflexión. Creo que si yo esto no lo hacía antes, no lo hacía como lo hago ahora. Y tengo que decir que gracias a este consenso muchos pacientes se van a beneficiar. Por lo tanto, simplemente esta reflexión, vale la pena divulgarlo. Enhorabuena, José Luis. Pues sí, enhorabuena, doctor. un aplauso porque la verdad es que este proyecto se lo merece. ¿Y el broche de oro? La última, es que tengo una duda. Quería preguntar si la osteoporosis tiene relación con la artrosis. Es decir, si sufres de artrosis, ¿tienes más posibilidad de sufrir de la osteopenia? Respondes tú. A ver, ¿O son independientes? Vaya. A ver, hemos visto en el estudio ese que hemos mencionado y que tengo aquí a Daniel, que es el primer autor firmante, sí que la mayor comorbilidad asociada era la artrosis, pero porque con la edad pues nos van saliendo las teclas. O sea que con la edad hay más hipertensión, hay más diabetes, hay más artrosis. O sea que, bueno. También yo querría decirte que la lesión en la artrosis no solo es el cartílago, es también el hueso subcondral, que es justo el que está debajo, que es el que le está dando soporte y nutrición. Entonces, si por la osteoporosis y además donde está el cartílago coincide con el hueso esponjoso, ¿vale? Porque más duro está lo que es entre los extremos, ¿no? Entonces, si por osteoporosis está afectado ese hueso subcondral, sí que va a estar afectando a la solidez de ese cartílago, que va a estar expuesto a una artrosis más... Josep. Más incipiente. Doctor Vergés. Me habéis provocado, ¿eh? Sí, no. Vamos a poner aquí a la fisiopatología. No, voy a ser breve. Mira, nosotros hicimos una encuesta que es
que es la GOAPS, que la hicimos en 7 países, que además puedes entrar y en The Google está en la primera página, o sea que lo publicamos en una buena revista y a mí me llamó mucho la atención que había un 40% de pacientes con artrosis que tenían osteoporosis, ¿no? Lo que dices, doctor Micó, estoy 100% de acuerdo, que puede ser concomitante o, como un poco insinúa José Luis, hay el hueso subcondral, que ahí pues hay un intermedio, ¿no? De hecho, me acuerdo yo que en Canadá el grupo de Pelletier publicaron ya hace años una publicación muy interesante, que es que entre las células del condrocito, que es la célula que tenemos en el cartílago, y los osteoblastos y osteoclastos hay comunicación. Se hablan entre las células del cartílago y las células del hueso se hablan. Tienen lenguaje y tienen comunicación. Y de hecho, yo como farmacólogo, ¿os acordáis que en modelos, dijéramos, con los bifosfonatos que se utilizaban y se utilizan en osteoporosis, ¿no? Pues había gente que mejoraba de la artrosis. Que ergo quiere decir que alguna cosa hay entre medio, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es importante, yo creo que como anécdota, pero que no es tan anécdota, es que las mujeres, dijéramos, tenéis 2 enfermedades que tienen una gran prevalencia, que son la artrosis y la osteoporosis, ¿me entiendes? Y que tenéis que, y es uno de los objetivos del Congreso, estar preparadas y empezar a hacer, dijéramos, la prevención enseguida, no esperar a que tengáis una fractura y que os diagnostiquen una osteoporosis o que empecéis con dolor ya porque tenéis el hueso subcondral afectado por una artrosis, ¿no? O sea, por lo tanto, como vais a tener esta prevalencia, y la tenemos y sabemos que es así, concepto importante, sobre todo para las mujeres más jóvenes, no esperar a que os duelan las cosas o que tengáis una fractura. Prevención y conocimiento. Esto yo creo que es muy importante, lo digo así ¿no? Y el Delphi pues vamos a ver lo que da de sí, porque al final la pregunta es, José Luis, ¿tratamos a las pacientes con osteopenia sí o no? Bueno, por lo pronto, ¿Sí o no? Gómez ya aborda el tema. Sí. O sea, es que hay mucho que se puede hacer. Fijaos que hablamos de 2 enfermedades que es difícil luego curar. Lo que se puede hacer es muchas cosas para tratar, ¿vale? Para parar el proceso, para mejorar la calidad de vida, y hay que abordarlo. Yo tengo muy claro que desde osteopenia, desde luego, hay que abordar el tema. Sí, no. Bueno, hay osteopenia que sí. Si hay una comorbilidad asociada, se tiene que tratar. Claro. Perfecto. O sea, que eso ahora nos lo explicarán. Exactamente, a eso vamos. Muy bien. Felicidades por la explicación. Gracias, Rafa, por estar aquí. Muy agradecido también. Gracias, Rafael Manuel Pico Pérez, el doctor José Luis Vaquero. Gracias, porque ahora lo que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a seguir estirando del hilo con este apasionante tema.